Hola, buenos días a todos. Estamos hoy en la última sesión del ciclo Reconstrucción, casos y reflexiones fuera de la caja, experiencias en África, América y Asia. Hoy tenemos la última charla interesantísima con Alejandro Martínez de Arbulo, que hablará sobre la reconstrucción del patrimonio construido en Japón. Antes de comenzar, quisiera, como todas las sesiones anteriores, agradecer muchísimo tanto a los ponentes como a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH la posibilidad de tener este ciclo de pláticas, sobre todo al área de educación social para la conservación, en particular para Isabel Ritter, que nos ha ayudado con todo el trabajo de logística. De verdad estamos muy agradecidas con ella y todo el equipo. Me voy a permitir presentar a Alejandro y después ya ahí tendrá toda la palabra y luego habrá la inundación de preguntas que hay siempre. Entonces, bueno, Alejandro Martínez de Arbulo es nacido en Japón y es arquitecto por la Universidad de Navarra y doctor ingeniero por la Universidad de Tokio. Es investigador asociado en el Instituto Nacional de Investigación de Bienes Culturales de Tokio y estuvo en él desde 2016 a 2019 realizando proyectos de colaboración internacional para la conservación de patrimonio en Camboya, Bután y Myanmar. Actualmente es profesor asistente en el Instituto Tecnológico de Kioto y profesor externo de Historia de la Arquitectura Japonesa en la Universidad de Arte y Diseño de Kioto. Es miembro del Comité Nacional Japonés y el Comité Internacional de la Madera de ICOMOS y es autor de numerosos artículos y publicaciones en japonés, inglés y español sobre la conservación del patrimonio construido en madera. Y de verdad estamos muy agradecidos, Alejandro, que hayas aceptado estar aquí hoy con nosotros. Y la pantalla es tuya y todo es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Renata, por la presentación, muy generosa. Y muchas gracias, por supuesto, a Lina por la coordinación de este ciclo de conferencias, que yo creo que es una oportunidad fantástica para tratar de este tema, y además en español, que es algo que yo agradezco mucho porque no tengo muchas oportunidades de usar desde aquí donde estoy. Por cierto, que aquí son las 11 de la noche, ahora mismo en Japón, o sea que espero llegar despierto al final de la conferencia. Voy a compartir la pantalla. Se está viendo bien, ¿no? Ahora la presentación, espero. Sí. Vale, perfecto. Bien, pues como me imagino que muchos de ustedes ya sabrán, el origen un poco de este ciclo de conferencias sobre la reconstrucción está en un proyecto conjunto de ICOMOS y de ICROM sobre la reconstrucción del patrimonio post-trauma. Pueden consultar, si están interesados, la página web de ICOMOS sobre este proyecto, y en el que yo también he participado en su momento y presenté. Tengo un caso sobre un templo en concreto en Japón, reconstruido después del terremoto de 2011. Pero en este caso, para este ciclo de conferencias, me parecía más interesante dar un paso atrás, digamos, y dar una visión más general de cuál es en realidad el concepto de reconstrucción en Japón. Porque incluso dentro de un solo país, como es Japón, el concepto de reconstrucción no es único. Es un poco el mensaje que yo quiero poner con esta charla. Hay una gran variedad de ideas dentro de la reconstrucción, y eso a veces da lugar a ciertas dificultades para entendernos, ¿no? A ciertas complejidades, pero es importante, yo creo, conocer los diversos enfoques, las diversas facetas que tiene la reconstrucción, ¿verdad? Entonces, sí, hoy mi idea era presentarles dos casos de reconstrucción en Japón. Uno es el santuario de Ise, que tal vez muchos de ustedes conozcan porque es un ejemplo muy, muy conocido, muy, muy famoso. Tal vez es el edificio más famoso de la historia de la arquitectura japonesa. Y el otro es un templo budista que se llama Horyuji. Es también muy famoso dentro de Japón, menos conocido en el exterior. Y los dos edificios se reparan o se transmiten de generación en generación de acuerdo a lo que llamaríamos en un principio, podríamos llamar reconstrucción en ambos casos, pero que en la realidad, como les voy a mostrar a partir de ahora, son dos maneras, dos metodologías muy diferentes, ¿no? Si conocen un poco la cultura japonesa,
tal vez sabrán también que en Japón hay dos religiones que conviven simultáneamente. Están el sintoísmo, el santuario de Ise es un santuario sintoísta, ¿verdad? Y el budismo. El templo de Horyuji es un templo budista. Estas dos religiones, como digo, conviven simultáneamente y los japoneses, incluso hoy en día los japoneses modernos, normalmente pertenecen a las dos religiones o practican un poco las dos religiones a la vez. Es algo que dentro de la mentalidad occidental es a veces un poco chocante, pero no son religiones que estén en conflicto, sino que son más bien complementarias. Una misma persona a lo largo de su vida, por ejemplo, en Japón normalmente la ceremonia del matrimonio es por rito sintoísta y la misma persona, la ceremonia funeraria es por rito budista. Y de la misma manera, en cuanto a la arquitectura, en muchos aspectos culturales, el sintoísmo y el budismo no son dos elementos que estén en conflicto, sino que se complementan mutuamente, ¿no? Les presento el primer caso ya, que es el santuario de Ise. No es un edificio único, sino que es un conjunto muy grande de más de 100 edificios repartidos por un área bastante extensa en torno a la ciudad de Ise, que está en el centro de Japón, en la prefectura de Mie. Y se centran en dos áreas principales que se conocen generalmente como el recinto interior en Naiku en japonés y recinto exterior o Geku. Es el santuario sin duda más importante del sintoísmo en Japón. El recinto interior, Naiku, está dedicado a la diosa del sol, Amaterasu, que como se puede imaginar es la diosa más importante del panteón sintoísta. Y el recinto exterior está dedicado a la diosa de la cosecha, a la diosa de la agricultura, que se puede imaginar en un país como en Japón, que depende básicamente del cultivo del arroz desde tiempos desde el origen de la historia, son las dos diosas más importantes del sintoísmo. En concreto, el caso de la diosa Amaterasu es además especial porque la familia imperial se supone que desciende directamente de esta diosa del sol. Por lo tanto, el santuario de Ise tiene una relación muy estrecha y muy especial con la familia imperial. Y la práctica hoy en día ya se ha perdido, pero hasta la Edad Media era práctica común que la suma sacerdotisa del santuario fuera una de las hijas de la familia imperial. Lo que les estoy mostrando aquí ahora mismo en estas dos imágenes son dos vistas aéreas del recinto interior. Ven que es un área que está rodeada de bosques. La ciudad no está muy lejos, pero está un poquito alejada digamos, del centro urbano. Y como pueden ver en esta imagen a la izquierda, a ver si puedo poner, esto es. Como ven en la imagen de la izquierda, la característica tal vez más llamativa en cuanto a la arquitectura, la distribución de los edificios, es que hay dos solares rectangulares idénticos uno junto al otro, ¿verdad? Dos solares alargados en dirección norte-sur. Esto está alineado perfectamente norte-sur. Y dentro tenemos los edificios en uno de los solares, rodeados de una serie de vallados de madera. Y el otro solar es exactamente de las mismas dimensiones, está exactamente al lado, con la misma orientación. Y en estos momentos, como ven aquí, está completamente vacío. En esta otra imagen también lo pueden ver. Estos son el solar con los edificios y junto a él un solar exactamente idéntico y completamente vacío. Aquí tienen un mapa de situación del santuario interior, el recinto interior. Ven que hay un río recorriendo el área y se accede, digamos, a la zona principal donde se encuentran los edificios del santuario a través de este puente, un puente de madera aquí. Y a lo largo de este camino de acceso hay sucesivas pórticos, que se llaman torii en japonés, y que son pórticos que van marcando el acceso a un lugar sagrado, ¿no? A través de este camino nos vamos acercando al recinto y estos son los dos solares contiguos del recinto interior. Si ampliamos esta imagen, la disposición del recinto interior es esta que ven aquí, con el río abajo y unas escaleras de piedra que dan acceso a los dos solares. La imagen que tienen los edificios estos dentro de estos vallados es una cosa de este tipo. Si tienen la oportunidad, que yo les recomiendo de visitar Japón y de visitar estos templos, estos santuarios en vivo,
es bastante difícil en la realidad llegar a ver los edificios como los estamos viendo en esta imagen, porque pueden comprobar que hay 4 series de vallas de madera concéntricas. Una valla exterior que es maciza, 2 vallas interiores que son, digamos, semitransparentes, que están hechas de postes, que dejan un espacio entre ellos, y otra valla interior que también es maciza, de tabla. Con lo cual, lo que se ve normalmente es solamente la parte superior de estos edificios y la puerta de acceso. Pero en esta imagen pueden ver que más o menos todos los edificios siguen un modelo muy similar. Tienen todos, digamos, la misma tipología arquitectónica. Es todo una construcción 100% de madera de ciprés japonés y con una cubierta de paja. Vemos una imagen ampliada de lo que es el edificio, el pabellón principal del recinto interior. Es el edificio, digamos, más importante y más sagrado. En el sintoísmo no es la forma, digamos, normal de practicar el sintoísmo, no consiste en entrar dentro de estos edificios y tener aquí una ceremonia comunitaria, como tenemos en las religiones occidentales. En el sintoísmo, la forma normal es, este edificio es exclusivamente una residencia para los dioses. Este es el pabellón principal, por lo tanto, este edificio, digamos, es la residencia exclusiva de la diosa del sol y en contadas ocasiones tal vez los sacerdotes tienen acceso al edificio, pero los fieles en general y el público general rezan en la dirección de este edificio desde la puerta de acceso y desde el exterior de las vallas. En cuanto a la tipología arquitectónica de estos edificios, el origen de esta forma arquitectónica son los graneros. Como pueden ver, es un edificio elevado sobre postes de madera y con un suelo elevado, ¿verdad? El suelo está a esta altura. Este tipo de edificio en realidad lo podemos encontrar en todas partes del mundo, en Europa también, en todas partes. Y son edificios que normalmente se utilizan para almacenar bien grano o comida y el suelo elevado nos permite separarnos de la humedad del terreno y evitar que, por ejemplo, roedores, ratones y otros animales entren dentro del edificio y se coman el grano. Ese es el origen de esta forma arquitectónica. En la historia de Japón, en algún momento de la historia, este tipo de graneros, que originalmente tenían un significado exclusivamente práctico, adquieren un significado religioso y se convierten en un edificio simbólico que se utiliza para representar la residencia de los dioses. Por supuesto, si ven esta imagen, podrán notar que es un edificio extremadamente refinado. Es muy simple, de una estructura muy clara, pero todos los detalles están encajados a la perfección, ¿verdad? Con lo cual, el punto de partida es una arquitectura, digamos, casi vernacular, lo que es un granero, pero eso se ha ido refinando progresivamente hasta convertirse en un edificio pues, de extremada calidad y de una estética muy, muy refinada. Aquí ven los planos del edificio, como pueden ver, pues es una arquitectura muy refinada y con unas proporciones extremadamente cuidadas y una atención extrema al detalle, ¿no? Al mismo tiempo, el santuario de Ise, una de las características importantes es que está conservando formas arquitectónicas que son muy antiguas y que en otros edificios de Japón se han perdido ya. El ejemplo más claro, por ejemplo, son estos pilares que ven aquí, a ambos lados del edificio. En la planta también se ve, tal vez es donde más llama la atención. En los dos extremos, en los dos testeros del edificio, hay 2 pilares circulares que son independientes del resto de la estructura y están sosteniendo directamente la cumbrera el poste que funciona como cumbrera de la cubierta del edificio. Estos 2 pilares, este tipo de estructura con 2 pilares independientes sosteniendo una cumbrera, es una forma de construir muy, muy antigua, que tal vez en Japón estuvo más extendida en la antigüedad, pero que hoy en día está prácticamente ya perdida con muy exclusivas excepciones y el santuario de Ise es una de ellas. Este es otro de los edificios que encontramos en el santuario de Ise fuera del recinto vallado, pero como les comento, todos los edificios del santuario, o prácticamente todos, siguen una tipología muy similar y el aspecto exterior, como pueden ver, es muy, muy similar al del pabellón principal que les estaba mostrando antes. Aquí ven también cómo todos los edificios tienen también estos pilares
independientes, digamos, en los dos extremos del edificio, sosteniendo directamente la cumbrera, el elemento más alto de la cubierta, ¿no? También habrán notado que la cubierta es de paja y sobre la cubierta hay unos elementos muy característicos, como dos aspas en cada extremo y unos cilindros sobre la cumbrera. Estos elementos en su origen tenían un significado práctico, digamos, se utilizaban para mantener la paja en posición, para fijar, ¿verdad?, la paja de la cubierta, pero ahora mismo tienen un significado más simbólico que cualquier otra cosa. Esto en un momento se convierte en un símbolo de que este edificio es un santuario. Y si se fijan bien, además, el número de cilindros que hay aquí es también un indicativo del rango del edificio. El mayor número de cilindros corresponde al pabellón principal del santuario interior. El pabellón principal del santuario exterior tiene un cilindro menos y los demás edificios van teniendo cada vez menos cilindros, con lo cual esto también es un elemento simbólico de alguna manera. Esta es la planta general, digamos, del santuario exterior y ven que sigue un patrón muy similar, con dos solares idénticos, uno junto a otro. Esto es, los dos solares. La proporción es ligeramente diferente y la distribución de los edificios también hay alguna pequeña diferencia, pero por lo demás la organización es muy similar y una vez más con una serie de 4 vallados de madera hasta llegar al recinto más interno, donde tenemos los edificios más importantes. Y esto es lo que verán si visitan el santuario de Ise. Es una imagen del recinto exterior tomada desde el exterior del vallado de madera. Aquí vemos el vallado más externo. Este es el pabellón principal del recinto exterior y los demás edificios subsidiarios, digamos, de este recinto, que siguen todos ellos la misma tipología. Y en primer plano, este rectángulo que ven aquí, este solar que ven aquí, es el solar contiguo que en estos momentos está completamente vacío y que tiene las mismas dimensiones y proporciones que el solar que ocupan los edificios. Notarán también que el solar vacío, lo mismo que el solar donde se encuentran los edificios, está completamente cubierto de piedras de color blanco. Esta es una imagen desde el extremo sur, con el solar con los edificios construidos en la zona de la izquierda, y este es el solar vacío en la zona de la derecha con las piedras cubriendo el terreno. Y ven que la única construcción que hay en el solar vacío es una pequeña caseta que está en el centro. ¿Cuál es el significado de estos dos solares contiguos, uno con edificios y el otro vacío, y esta caseta? Pues el significado es esto que vemos aquí. Cada 20 años exactamente, junto al solar con los edificios construidos, se construye una copia idéntica de todos los edificios, incluyendo todos los vallados, edificios subsidiarios, las puertas de acceso, una réplica punto por punto exactamente idéntica de todos los elementos en el solar vacío. Y durante unos pocos días, cada esos 20 años, como en esta imagen, podemos ver los dos solares con los edificios antiguos, los edificios de hace 20 años, y los edificios recién construidos levantados uno junto al otro, ¿verdad? Esta imagen dura unos pocos días y enseguida los edificios antiguos son demolidos, se destruyen. Bueno, se desmontan, mejor dicho. Y quedan en pie los edificios nuevos hasta dentro de otros 20 años, cuando el proceso se repite una vez más. Con lo cual, las copias se van reproduciendo aquí cada 20 años y los edificios van pasando de un solar a otro, digamos, cada 20 años. ¿Desde cuándo sucede esto? Bueno, el origen del santuario de Ise está rodeado en leyenda, o sea que es muy difícil de saber exactamente. Seguramente es un lugar de culto desde muy antiguo, pero el esquema de los recintos que vemos ahora y la tipología de edificios que vemos ahora se cree que seguramente se establece alrededor del siglo VII. Hacia finales del siglo VII de nuestra era, el aspecto del santuario de Ise es ya muy similar al aspecto que el santuario tiene hoy en día.
Y de hecho tenemos una fecha concreta. La fecha de la primera reconstrucción es el año 690. Esto responde además a una orden directa de la Casa Imperial. Por decreto directo del emperador, la emperatriz en ese momento, se ordena que en el año 690 se reconstruyan por primera vez los edificios del recinto interior. Y desde entonces el proceso se ha ido repitiendo cada 20 años en un total hasta hoy en día de 62 veces. La última reconstrucción fue la número 62 en el año 2013. En el 2033 será la siguiente reconstrucción. Con lo cual, estos edificios son de alguna manera extremadamente antiguos y extremadamente nuevos a la vez, ¿no? La tipología, la forma arquitectónica pertenece al siglo VII. El edificio en sí es de 2013, tiene 7 años de antigüedad. Es un modelo muy interesante de un edificio que dentro de la historia es a la vez uno de los edificios más antiguos de Japón y a la vez uno de los edificios más modernos. Les voy a mostrar ahora unas cuantas imágenes del proceso de reconstrucción, que es un proceso que verán que es la reconstrucción en sí misma es un ritual religioso de alguna manera. Y cada fase de este proceso de reconstrucción está marcada por algún tipo de ceremonia o festival o ritual religioso. La primera ceremonia, en este caso, es en 2005, es decir, 8 años antes de que se complete la reconstrucción. Es el cortado de los primeros árboles que son necesarios para reconstruir el santuario, porque el santuario de Ise se reconstruye cada vez con material completamente nuevo, cada 20 años. Ya ven que la ceremonia de cortado de los árboles es ya en sí misma un ritual. Y después estos árboles se transportan a el área donde se encuentra el santuario. Y aquí ven que estas personas vestidas de azul, en traje ceremonial, son los carpinteros, que después se encargan de la reconstrucción. Por supuesto que los carpinteros generalmente no se visten así. Esto es un traje ceremonial exclusivamente para esta ocasión. Y en blanco detrás, ven, estos son los sacerdotes del santuario. Con lo cual aquí hay otra ceremonia que está marcando el momento en el que se inician los trabajos de reconstrucción. Otra ceremonia más es el transporte de estos troncos de madera desde el lugar donde vimos la ceremonia anterior hasta los talleres donde trabajan los carpinteros. Y en esta ceremonia participan los habitantes de la ciudad de Ise, donde se encuentra el santuario, que como ven están aquí tirando de esta especie de carro con los troncos, donde se transportan los troncos, ¿verdad? Con lo cual la comunidad local inmediatamente toma parte de este proceso de reconstrucción. Y estos son los carpinteros trabajando sobre la reconstrucción. El taller que se dedica a la reconstrucción es siempre el mismo taller Yamada, que también se encuentra cerca de la ciudad, y se dedican prácticamente en exclusiva a este trabajo de reconstrucción de Ise. Ya ven que la ropa, la indumentaria que tienen cuando trabajan es diferente que la que vimos anteriormente en la ceremonia, pero a pesar de todo, ven que van vestidos exclusivamente de blanco. De alguna manera también esto tiene un significado religioso. La pureza en el sintoísmo es un concepto muy importante, con lo cual la limpieza en todos los aspectos y el blanco como símbolo de la limpieza es una de las claves también de la filosofía sintoísta. Estas son imágenes del proceso de construcción. Ya ven que todos los carpinteros están vestidos de blanco. Y esta es la caseta, aquí ven detrás, que veíamos antes en el solar vacío. Esta caseta está cobijando una especie de pequeño pilar que realmente no forma parte de la estructura del edificio, pero está marcando el punto central del pabellón principal. Con lo cual es de alguna manera un punto de referencia fijo que no se mueve. Cuando los edificios se desmontan se deja solamente este pilar para saber 20 años después dónde se tiene que reconstruirse los edificios de nuevo, ¿no? Este es el pabellón principal en el proceso de reconstrucción. Ven que la estructura es toda ella 100% de madera y está unida con ensambles de madera.
Y aquí tenemos otra ceremonia más, que es cuando estos elementos que sirven para reostrar la estructura se fijan, son fijados por los carpinteros. Aquí, una vez más, en estos momentos clave, digamos, del proceso, los carpinteros se visten con el traje ceremonial y hay una ceremonia religiosa asociada a esto. Ven también que tal vez pueden apreciar que los pilares de madera están recubiertos de papel para que no se dañen durante el proceso de reconstrucción. Lo cual esto da una idea de la importancia que se da a la limpieza y a la perfección del acabado de todos los elementos, ¿no? Este es el momento en el que se colocan las aspas en los dos extremos del tejado. Y el inicio de la preparación de la cubierta de paja. Cuando se pone el primer haz de paja hay una nueva ceremonia religiosa con un sacerdote del templo y los artesanos que se dedican a cubrir el tejado, que son diferentes, un tipo de profesional o de artesano distinto que el carpintero, es un especialista de la creación de este tipo de tejados de paja. Aquí ven el proceso. Esta técnica también es bastante compleja y en Japón se utiliza ya solamente en edificios históricos o edificios tradicionales o este tipo de edificios como el santuario de Ise. Es una técnica que está en vías de extinción prácticamente, si no fuera por este tipo de trabajos. Y la última fase en este proceso de reconstrucción es recoger las piedras blancas que veíamos al principio que cubren el solar. Aquí nuevamente la comunidad local, los habitantes de la ciudad de Ise, participan en el proceso y las piedras se recogen del río, se escogen en piedras que sean lo más blancas y con la forma más perfecta posible, se recogen y los habitantes de la ciudad de Ise van tirando de esta especie de carro donde se transportan las piedras y luego las colocan en el recinto. En esta ceremonia de colocación de piedras, digamos, cualquier japonés puede participar. Hay una especie de proceso de selección, digamos, pero aparte de los habitantes de Ise, gente de todas partes de Japón puede participar también. Y este es el aspecto final, digamos, después del proceso de reconstrucción, con las piedras recién colocadas y los edificios completados. Con lo cual, bueno, esta historia, digamos, de la reconstrucción periódica de Ise es extremadamente interesante, extremadamente atractiva y bastante famosa también fuera de Japón. Pero hay que matizarla un poco también. Más o menos, a grandes rasgos, la historia general es la que les acabo de contar, pero es importante dar algunos detalles más que normalmente no se suelen mencionar, pero que yo creo que son también interesantes. El primero es que esta reconstrucción cada 20 años, que se ha llevado ahora ya a cabo durante 1300 años, es extremadamente costosa desde todos los puntos de vista, técnicamente, pero también económicamente. Eso quiere decir que el esfuerzo que hay que hacer a todos los niveles para mantener esta reconstrucción periódica exactamente cada 20 años es prácticamente imposible. Y en la realidad, la reconstrucción cada 20 años se ha llevado a cabo siempre que se ha podido, pero en algunos casos no ha sido posible cumplir exactamente con el plazo. Con lo cual, durante algunos años, ocasiones a lo largo de esta historia de 1300 años, la reconstrucción ha sido en el año 22, en el año 23, y el caso más llamativo, digamos, es en el siglo XVI. En Japón hay una guerra civil que dura durante casi 100 años, y durante la cual la Casa Imperial, que era la que patrocinaba la reconstrucción, pierde bastante de su poder político y económico. Y durante este siglo XVI, durante más o menos 120 años, la reconstrucción se para por completo. Con lo cual hay un vacío de 120 años en el que esta ceremonia no se lleva a cabo. Esto nos lleva también a pensar si esta copia idéntica, que es la que se hace ahora, digamos, fue posible también en este momento, porque después de 120 años, evidentemente, los edificios se han deteriorado ya bastante. Hoy en día, cada 20 años, el edificio contiguo está todavía en pie, con lo cual es posible hacer una copia bastante exacta, pero en este momento es posible que perdiéramos bastantes detalles o que hubiera bastantes cambios que en la historia se han perdido ya.
Una prueba de lo difícil que es mantener esta reconstrucción cada 20 años es que el santuario de Ise es el más famoso, pero otros santuarios sintoístas también han intentado reproducir este proceso. El santuario de Ise probablemente es el primero, pero en otros santuarios, un poco después, se ha intentado establecer un sistema también de reconstrucción periódica. Pero a lo largo de la historia no ha sido posible mantenerla. En algún momento se ha pasado a simplemente conservar y reparar los edificios originales, y el proceso de reconstrucción periódica se ha abandonado en todos los demás santuarios excepto en Ise. Con lo cual, Ise es el único, digamos, superviviente de esta metodología de reconstrucción sucesiva que queda ahora mismo en Japón. Como les comentaba también, normalmente nosotros explicamos esta reconstrucción como una reconstrucción completamente idéntica, pero hay algunos pequeños detalles que sabemos que han cambiado. A través de... No existen planos antiguos de cómo eran los edificios antiguamente, pero existen algunos documentos que nos permiten tener una idea de cuál era el aspecto, ¿no? En la imagen, los planos, los alzados de la derecha, está el pabellón principal de acuerdo a los documentos del siglo VII-VIII, y en la imagen de la izquierda está el pabellón principal de la actualidad. Es prácticamente el juego de las 7 diferencias. A primera vista es muy difícil, pero si lo miran con atención verán que en el siglo VII-VIII la proporción es un poco más corta. El actual es ligeramente más alargado, ¿verdad? Y luego hay otros detalles pequeños. Los elementos horizontales, por ejemplo, que ven aquí en negro, la sección original es un poco más pequeña que la sección actual, que es un poco más grande. Y la barandilla que rodea la veranda exterior, ven que es un poco más compleja en la forma original que la que vemos actualmente. Con lo cual, algunos pequeños detalles sí han cambiado, ¿verdad? Y en el caso del recinto exterior es un poco más llamativo. El edificio original es bastante más corto y el actual es bastante más largo. Otros detalles son, por ejemplo, las decoraciones, elementos metálicos que se utilizan como decoración en las escaleras y en la barandilla. Este es el elemento que se utilizó en 1993 y estos son los elementos, el mismo elemento en la sustitución de 2013. El motivo de que se cambiara este diseño es que este diseño realmente es posterior, es una modificación de la Edad Media, y se cree que originalmente el diseño original es más próximo a este, con lo cual en 2013 se hizo de alguna manera una reconstrucción también al diseño original del siglo VII. Y la siguiente pregunta importante es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de esta reconstrucción periódica cada 20 años? Y en general, más o menos podemos dar dos respuestas. No hay un motivo único, y en este decreto imperial que les digo ordenó la primera reconstrucción en el 690, no se da un motivo por el cual hay que hacer la reconstrucción. Pero nosotros podemos pensar dos motivos principales. Uno es la cuestión de la durabilidad y el otro es la cuestión de la transmisión de la técnica. En cuanto a la durabilidad, a veces se explica como que la reconstrucción cada 20 años es necesaria porque la madera es un material que no tiene una durabilidad larga. Pero esto no es realmente exacto. El problema no es tanto la madera como determinadas partes del edificio y determinadas tecnologías de construcción. Por ejemplo, el tejado de paja que ven aquí en el edificio antiguo de 20 años de edad y el edificio nuevo, sí que es un elemento que al cabo de 20 años está muy deteriorado, como ven aquí, y es necesario sustituir. Y después, la base de los pilares. En el santuario de Ise, los pilares van empotrados en la tierra. Más o menos una longitud de 1 metro, dependiendo del pilar, pero van enterrados por completo dentro de la tierra. Eso quiere decir que el pilar está constantemente en contacto con la humedad del terreno, y eso facilita que haya una pudrición del pilar. Con lo cual viene a ser necesario restaurar el pilar, sustituir esta parte del pilar por completo. En el templo Horyuji, que les enseñaré a continuación, hay bases de piedra sobre las que descansan los pilares, y no es necesario, por tanto, sustituir el pilar. Pero el resto de la madera está en relativamente buenas condiciones. Y el ejemplo más claro que les puedo dar de esto es los pórticos de acceso al templo. Estos elementos, estos pilares del pórtico,
son los pilares antiguos del pabellón principal. Con lo cual, el pilar en el pabellón principal tiene una vida de 20 años y después de esos 20 años tiene una segunda vida de otros 20 años como el pórtico de acceso al puente del templo. Y el resto de elementos se reparten por un montón de santuarios similares que hay todo a lo largo de Japón. Este, por ejemplo, está en Kioto. Ven que tiene una tipología similar y la madera de este santuario procede de la madera antigua del santuario de Ise. El segundo motivo por el que la reconstrucción se da cada 20 años es la transmisión de la técnica. Un ciclo de 20 años permite a un carpintero participar 3 veces en una reconstrucción, ¿verdad? La primera como aprendiz, la segunda como carpintero ya maduro, digamos, y una tercera vez como maestro. Eso permite que la tecnología de construcción vaya pasando de una generación a otra también. Pero como les comento, el santuario de Ise es un caso excepcional. Y lo que les quiero enseñar para terminar es el caso general ahora. El santuario de Ise no está considerado en Japón patrimonio, no está designado oficialmente por el gobierno y la reconstrucción de Ise se hace con donaciones privadas. No hay subsidios del gobierno. La reparación de patrimonio construido en Japón sigue este otro modelo, que es el modelo de Horyuji, que es un templo budista. Y en este caso la reconstrucción consiste en desmontar el edificio pieza a pieza y volverlo a montar, reaprovechando en lo posible el material original y en la posición original. El templo de Horyuji, que es este conjunto de edificios que ven aquí, ven que el lenguaje arquitectónico es completamente diferente. Es una arquitectura que tiene una gran influencia de la arquitectura continental, la arquitectura china y coreana, y tiene características muy diferentes, como las cubiertas, por ejemplo, son de teja, cerámica, y los pilares están apoyados sobre bases de piedra. Eso da a todo el edificio una durabilidad mucho más larga, con lo cual, haciendo reparaciones sucesivas, es posible mantener el edificio en el tiempo durante mucho más tiempo, ¿verdad? Y de hecho, este conjunto de edificios que les muestro aquí, la puerta principal, el pabellón principal y la pagoda y la galería que les rodea, son los edificios de madera más antiguos del mundo. Están construidos alrededor del año 670, un poquito antes que la primera reconstrucción del santuario de Ise, pero curiosamente muy cerca en el tiempo. Y hoy en día siguen estando en uso como templo budista y son los edificios de madera más antiguos que existen. Estas son un alzado y una sección de la pagoda de Horyuji, que les voy a mostrar ahora el proceso en el que se desmontó y se reconstruyó en los años 40-50 en un proceso de reparación. Una característica interesante de la arquitectura de la pagoda es que ven aquí que tiene un pilar central recorriendo toda la estructura. Está formado por 3 elementos de madera ensamblados el uno con el otro, pero es un pilar que, digamos, es un elemento único desde la base hasta la cumbre. Es en total 32 metros de altura. Este es el aspecto que tenían los elementos del alero de la pagoda en los años 40. Ven que hay daños importantes, hay roturas de elementos. Y cuando se reparan este tipo de edificios, lo que se hace es desmontar todas estas piezas como si fuera un puzzle y reparar individualmente las piezas dañadas, y en caso de que no fuera posible repararlas, se sustituyen por una pieza idéntica. Estas imágenes son del inicio del proceso. Estamos en el año 42, es cuando se inicia esta fase, que es cubrir todo el edificio con un andamio de madera, y ven aquí que se va desmontando, se enumeran todos los elementos para volver a reposicionarlos en su lugar original, y se va desmontando pieza a pieza. Este es el pilar central que ven aquí, hasta la cimentación. Este es un tipo de reparación que se viene haciendo históricamente, tradicionalmente, y a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, que es cuando empieza en Japón la conservación arquitectónica, digamos, del tipo moderno, es el tipo de reparación que se adopta para la conservación del patrimonio. Aquí vemos cómo se va desmontando las piezas del pilar central de madera, que está ensamblado en 3 piezas, y se van desmontando de una en una, y los daños de este pilar central. Hay una parte central que está dañada por un rayo que cayó en 1225 y quemó parte del pilar central, y esta es la base del pilar, que, como ven, está prácticamente vaciada por la pudrición, por estar en contacto con el terreno. Esta base se repara
con un ensamble muy complejo, como ven aquí, y esta es la forma normal, digamos, en la que se reparan los elementos de madera dañados en este tipo de edificios. Esta parte de la derecha es original, se crea aquí un ensamble a través de un trabajo de carpintería y se ensambla con una parte nueva de madera sana, digamos. Y con esto es posible recuperar este elemento una vez más. Los trabajos de carpintería son con tecnología tradicional, con herramientas tradicionales. Las imágenes que de aquí ven que la calidad no es muy buena porque es una imagen de los años 50, pero el proceso de reconstrucción ya ven que es, digamos, bastante tradicional y se va ensamblando poco a poco otra vez el edificio en su totalidad, como ven aquí. Y en algunos casos, en el caso de Horyuji es interesante porque se recuperan herramientas y técnicas tradicionales que en algún momento de la historia se habían perdido, pero se recuperan en el proceso de reparación. Uno de los principios básicos en la conservación del patrimonio en Japón es que cuando hay que sustituir un elemento antiguo, se sustituye con el mismo tipo de madera y con el mismo tipo de herramientas y tecnología que el original. Con lo cual, estos elementos son originalmente del siglo VII y hay que, digamos, recrear la tecnología y las herramientas del siglo VII para trabajar los elementos de madera nuevos de la sustitución. En este caso, esta herramienta, que es una especie de pequeña lanza, se había dejado de utilizar en Japón durante la Edad Media, pero quedaban algunas imágenes como estos pinturas o dibujos de carpinteros trabajando con la herramienta. Quedaban también algunas herramientas antiguas que ya no estaban en uso, pero se conservaban. Y a través de este tipo de información se reconstruyó la forma de trabajar con esta herramienta, que da un acabado muy característico, como ven aquí, y que se emplea en el proceso de reparación posterior. Y esta imagen es estoy terminando ya, es una de las imágenes que nos muestra cómo este tipo de edificios que acumulan reparaciones sucesivas en el tiempo, en realidad son un mosaico de elementos de muy diferentes épocas. Este código que ven aquí de distintos colores y distintas tramas nos indica el momento histórico al que pertenecen cada uno de estos elementos de madera. Estos son las 5 cubiertas de cada una de las 5 plantas de la pagoda y ven que los elementos en blanco son originales del siglo VII y los distintos elementos en negro, en gris o con las líneas diagonales han sido sustituidos en diferentes momentos de la historia. Ven que la proporción de blanco es bastante importante, con lo cual hay una gran parte de los elementos que son originales del siglo VII y después otra porcentaje de los elementos se ha ido sustituyendo a lo largo de las distintas etapas históricas. Y aquí a la derecha está el pilar central que les comentaba, que igualmente en su mayoría está en blanco, con lo cual indica que es original del siglo VII, pero determinadas partes, como por ejemplo la punta o determinados elementos en la zona intermedia, se han ido sustituyendo en distintas épocas históricas. Y este es el edificio tal y como lo verían ahora, que también les recomiendo ir a visitar, que está situado en Nara. Y este es el aspecto después de la reconstrucción, que como les comento, en una proporción muy alta conserva los elementos originales en su lugar original y otra serie de elementos que han sido sustituidos en distintas etapas históricas. Con lo cual, ya ven que hoy he presentado simplemente 2 casos, el del santuario de Ise y el de Horyuji. Aparentemente los dos son reconstrucciones, pero en realidad los principios que hay detrás de ellos son muy diferentes. El santuario de Ise es una reconstrucción con material 100% nuevo y que tiene un matiz bastante religioso, es una reconstrucción ritual prácticamente, exactamente cada 20 años, ¿verdad? Y el Horyuji es una reconstrucción de alguna manera también, pero es más próxima a lo que a veces llamamos anastilosis. Es una reconstrucción reempleando el material original en su posición original y es lo que después ha evolucionado a lo largo del siglo XX en la conservación del patrimonio arquitectónico en Japón. Esto es más o menos lo que tenía pensado presentarles hoy. He usado un poco más del tiempo que tenía asignado. Pero a partir de ahora, si tienen preguntas o algún tema que quieran discutir.
Alejandro. Sí. Me comenta Renata que se le trabó su micrófono. Vaya. Igual y que salga un momento y vuelva a tratar de entrar. Vale. Hola. Disculpa, pero mi computadora se trabó. Estoy entrando por el celular. A ver, voy a apagar. ¿Se oye mejor? Te oigo, pero te oigo con mucho eco. A ver, voy a tratar, perdón, nunca había pasado, pero estas cosas. Bueno, creo que ya suena mejor. Ahora mejor. Sí. Tenemos varias preguntas. Tenemos primero hoy se oye mal otra vez. Tenemos unas felicitaciones. Primero nos escriben desde Guatemala para Nelly Ramírez Cli, dice interesantísimo, saludos desde Guatemala. Y Nelly del Castillo dice excelente presentación, impecable la calidad del discurso y su contenido. Francisco Viña dice felicidades, muy bien. Marta Tapia también dice que felicidades también. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Dice Adriana Orozco Bernaldez, interesante conocer la interacción de la comunidad y preservar una edificación tan frágil. Ella se pregunta cómo es que la relación entre el gobierno y digamos esta relación que decías de que no es patrimonio, pero sí es patrimonio, ¿cómo funciona esta relación ahí? Sí, el santuario dice, como he comentado, no está oficialmente, no tiene ningún tipo de designación o de protección oficial como patrimonio histórico, porque realmente es un edificio que es muy nuevo. Es un edificio que ahora mismo tiene 7 años de antigüedad, con lo cual, de alguna manera, no forma parte, digamos, del concepto de patrimonio histórico en Japón. Pero, por supuesto, cualquiera que vea este edificio y cualquiera que conozca los rituales, es evidente que tiene una importancia cultural enorme, ¿no? Entonces, sí, ahora mismo es el santuario dice en sí, como el santuario más importante del sintoísmo en Japón, tiene la suficiente, digamos, base social y económica para mantener este proceso de reconstrucción por sí mismo, simplemente a través de las donaciones privadas, ¿verdad? Okay. Con lo cual, el santuario en sí mismo no necesita tampoco una protección oficial del gobierno. Ahora mismo es completamente independiente y se mantiene sin ningún problema. Aquí vendría una cuestión interesante que es qué pasaría si en el futuro el santuario no fuera capaz de mantener el proceso de reconstrucción por sí mismo, ¿verdad? En ese caso yo creo que por supuesto sí que sería lo lógico que hubiera un respaldo de parte de la conservación, digamos, oficial, la Administración de Conservación del Patrimonio, para continuar con este proceso, porque el valor cultural es indiscutible, ¿no? Claro. Bueno, ahora tenemos una pregunta de Dalia Meissner, que nos pregunta que si hay reglas específicas para la obtención de la madera. Sí. Supongo que se refiere al santuario de Ise, pero sí. Sí, en ambos casos, tanto en el santuario de Ise como en el Horyuji y en prácticamente todos los templos antiguos en Japón, la madera que se utiliza es específica. La especie que se utiliza de madera tiene que ser siempre la misma especie que el edificio original, y la calidad de la madera en cuanto, por ejemplo, la cantidad de nudos y este tipo de cuestiones que se evalúan sobre la calidad estructural y la calidad de la madera tiene que ser la misma. Y la especie que se utiliza, además, curiosamente, también en Ise y también en Horyuji y en muchos edificios históricos en Japón, es lo que en japonés se llama hinoki, que es ciprés japonés. Es una especie que solamente existe en Japón y en Taiwán, pero que es una madera de muy buena calidad, ¿no? Entonces, es otra cuestión también importante, porque no es siempre fácil de conseguir.
Originalmente se conseguía dentro de Japón y originalmente el santuario de Ise tenía sus propios bosques donde se obtenía esta madera para la reconstrucción. Ahora mismo ya no es tan sencillo, ¿verdad? Porque conseguir madera de buena calidad es complicado. Y recientemente, en la última reconstrucción, la del año 2013, después de un esfuerzo de 100 años, se ha podido volver a utilizar madera de los bosques del propio santuario para la reconstrucción. Durante un periodo, los bosques del santuario estaban prácticamente agotados. No había madera de la suficiente calidad y de la suficiente sección, porque son elementos muy grandes. Para utilizar en la reconstrucción, pero hace más o menos 100 años, a principios del siglo XX, se plantaron una vez más árboles con la idea de utilizarlos en la reconstrucción y en 2013 fue posible utilizar esos árboles después de 100 años. Muchas gracias. Bueno, ahora Nelly del Castillo pregunta, es muy interesante el caso del santuario de Ise. ¿Existe ahí una valoración en cuanto a la historicidad de la materia o lo que se valora es la técnica? Luego, Valeria García, si quieres ahorita las reúnes las dos, que Valeria García Viena pregunta, ¿podría profundizar un poco en lo que sucede con el material que se desmonta? Es decir, sí habla de que se reutiliza en otros lugares, pero ¿qué tipo de valor simbólico ritual se le da después o solo es, digamos, como una reliquia que queda como lo que se entiende por las reliquias en Occidente, ¿no? Sí. Sí, bueno, las dos preguntas yo creo que están relacionadas. El material sí que tiene un valor simbólico, por supuesto, pero es un valor simbólico que es distinto que el que nosotros normalmente damos al material, nosotros como conservadores, quiero decir, o como expertos en conservación, normalmente el significado que tiene el material original es la autenticidad del patrimonio y el material como fuente de información que nos pone en contacto con el edificio original, ¿verdad? Pero en el santuario dice, el material también tiene valor, pero el tipo de valor es distinto, es un valor casi más religioso, ¿no? O simbólico. Con lo cual, el material, por supuesto que sí tiene valor, sí tiene sentido, pero el sentido es efectivamente más bien simbólico y se utiliza sobre todo para construir nuevos santuarios que tienen algún tipo de relación con el santuario de Ise original. Como comentaba, las puertas, los pórticos de acceso son un ejemplo también, pero en todo Japón hay santuarios que tienen una relación con el santuario de Ise, son, digamos, sucursales del santuario de Ise, y se reconstruyen con material que procede originalmente del santuario de Ise, y eso de alguna manera le da digamos, un sentido religioso al material y parte, digamos, de la fuerza espiritual que tiene el santuario de Ise se transmite a través de este material a los santuarios subsidiarios, digamos. Pero sí, por supuesto que la técnica es también una parte muy importante del santuario de Ise. Una cuestión interesante para reflexionar tal vez otro día, es si el santuario dice, según nuestros parámetros sobre definiciones del patrimonio, ¿es patrimonio material o es patrimonio inmaterial? Yo creo que son un poco las dos cosas, pero es casi más patrimonio inmaterial que material, ¿no? Pero bueno, esto es un debate para otro día, tal vez. Bueno, dos preguntas más que han llegado, te digo, siempre hay una inundación. Mari Vander te pregunta, en Japón hay una declaratoria de patrimonio vivo como los artesanos que hacen el papel japonés, por ejemplo. Mari es una buena conocida, o sea, es una conocida restauradora de papel que trabaja con las áreas de conservación de papel allá. Si bien el sitio no tiene declaratoria, el gobierno no ha pensado dar reconocimiento de patrimonio vivo a los artesanos carpinteros, ya que están recuperando y transmitiendo un saber ancestral. En el caso de Ise, que yo sepa, el taller de carpintería de Yamada, como comento, en Ise ahora mismo no hay problemas de conservación. Con lo cual no hay un peligro real de que la técnica de Ise se pierda, porque ahora mismo hay suficientes medios y suficiente personal como para propagar la técnica. Pero en el caso de Horyuji y en el caso de otros templos budistas, sí que hay. Lo mismo que hay una designación oficial para conservadores de papel o conservadores de otras técnicas como de pintura o de metales o de artes decorativas, también hay una designación para carpintería tradicional y la técnica de la cubierta de paja, que he enseñado en el caso de Ise, también está designada. Con lo cual sí que hay una protección a nivel, digamos, oficial
el conocimiento tradicional de carpintería y de cubrir cubiertas con paja. Por supuesto que la designación está ahí y la protección oficial está ahí, pero esto no es una garantía al 100% de que este conocimiento se vaya a mantener en el tiempo. Quiero decir que hay ciertas subvenciones y ciertas medidas de conservación de la técnica que se aplican, pero hoy en día en Japón también es un conocimiento, un saber que está en peligro. Como decía antes, está en peligro de extinción. Con lo cual, de alguna manera, la reparación y la reconstrucción, uno de los valores que yo creo que son importantes es que da también una oportunidad para aplicar este tipo de saber tradicional y de tecnología tradicional que de otra manera está en peligro de perderse. Muchísimas gracias. Ahora aquí hay otra pregunta, nada más, perdón, porque voy haciendo malabares, porque como estoy en el celular tengo todas las preguntas en el mismo lugar. José L. pregunta, bueno, tenemos un saludo desde Venezuela y luego preguntan, ¿se utilizan técnicas antiguas o sobre todo naturales, se refiere, para la preservación de madera? Es decir, se le ponen, me imagino que la pregunta va hacia, digamos, tratamientos previos a la madera para cuando se coloca. Sí, no he tenido mucho tiempo de comentar, pero por ejemplo, el ejemplo más claro tal vez es en el santuario de Ise. Como comentaba, los árboles se cortan 8 años antes de que empiece la construcción en sí. Entonces es una parte que me he saltado, pero ¿qué sucede durante esos 8 años? La madera se seca y la forma de secar, digamos, o tratar la madera, aunque parezca no parezca muy intuitivo, es que en el propio taller de Yamada, donde están los carpinteros, hay un embalse, digamos, de agua, y los troncos de madera, por ejemplo, se mantienen sumergidos en el agua durante un tiempo bastante largo, durante varios años, antes de empezar a trabajar con ellos. Por ejemplo, con lo cual esto es de alguna manera una manera de conservar la madera durante un tiempo antes de ponerla en lugar. Y lo mismo que esto, hay otras técnicas tradicionales de tratamiento de la madera. La propia herramienta que he enseñado al final, esta herramienta con forma de lanza, por ejemplo, se utiliza para acabar la madera, pero a la vez, de alguna manera, el acabado con esta herramienta proporciona también una especie de impermeabilización de alguna manera, porque es un acabado muy fino que, digamos, cierra el poro de la madera al cepillarse con la lanza. Con lo cual, también de alguna manera es una forma tradicional de preservar la madera. Claro, bueno, ahora, porque como hay tantas, quiero hacer la mía antes de que se me acabe el tiempo. Vamos a dejar la presentación hasta las 10:10, si les parece a todos. Vamos a dar 10 minutitos más para preguntas. Pero yo tengo una curiosidad fuerte. Digamos, en la tradición latinoamericana, es muy común que lo que se reactive no sea la elaboración del edificio, sino la ceremonia en sí misma. Es decir, la performatividad del patrimonio es lo que se va repitiendo. Pero se parece a esta idea donde se actualiza la deidad y se manifiesta, digamos, también, digamos, teniendo tu bagaje español, digamos, eso lo tenemos nosotros de origen y con la tradición española se sumó. Pero lo que es muy interesante y que quisiera, si tienes, digamos, información al respecto para ampliar, es, se habla mucho de cómo la negociación de Japón a partir de Ise permitió luego la elaboración del documento de Nara, de las negociaciones internacionales, y siempre nos ha llamado la atención en Latinoamérica porque justamente acá hay muchas tradiciones que son iguales, digamos, techos que se cambian ceremonialmente cada 10 años, porque es una ceremonia comunitaria y porque se conserva la techumbre, etcétera, ¿no? Porque se tiene que cambiar porque es de paja, etcétera. Pero si nos pudieras hablar un poco de cómo es que pudo hacer su trabajo de lobby Japón para lograr convencer y poder tener argumentos, porque generalmente se habla de eso como la gran aportación de Japón, pero no se profundiza en el tipo de argumentos que vieron, en la forma en que generaron la discusión. Si pudieras ampliar un poco eso, si tuvieras información, sería genial. Yo creo que sí, el documento de Nara es de 1994. Y yo creo que más o menos estos años 90 hay un cambio de mentalidad en general en lo que es la conservación del patrimonio a nivel internacional. Y no es solo Japón. Por ejemplo, a partir de este momento,
en el Comité de la Madera de ICOMOS y luego en el documento, en la conferencia de Nara, están muy activos otros países como Canadá o Noruega, que tienen una cultura muy importante de la construcción en madera, ¿verdad? Con lo cual no fue solamente Japón, fueron varios países que, digamos, pertenecen a esto que comentabas en su día, que es la periferia, pero en realidad es la mayoría, ¿no? de países que tienen un concepto del patrimonio que es distinto, digamos, de los materiales como la madera, como la piedra o el ladrillo, que son materiales, digamos, más duraderos. Con lo cual, el proceso más o menos fue que en el año 92 fue cuando Japón se firma la Convención de Patrimonio de la Humanidad y intenta inscribir por primera vez elementos en esta lista del patrimonio. Pero los elementos que se inscriben son Horyuji, que es de hecho el primero, junto con el castillo de Himeji, que también es un edificio de madera de características, digamos, similares a Horyuji. Son edificios que pertenecen, digamos, al segundo modelo del que he hablado hoy, que realmente está más próximo a lo que es la conservación convencional del patrimonio. Por supuesto que hay una sustitución del material, pero no es una sustitución completa, digamos, como el santuario de Ise. Con lo cual, queda la pregunta hipotética de qué pasaría si se quisiera inscribir el santuario de Ise en la lista de Patrimonio de la Humanidad, que ahora mismo no está inscrito. Una de las razones principales por las que no se inscribe es que para el santuario no hay realmente ninguna ventaja. El santuario, como comento, no está en peligro de desaparecer en absoluto, ni necesita ningún tipo de ayuda externa para mantenerse, con lo cual el propio santuario no está interesado, digamos, en entrar en esta lista del patrimonio de la humanidad. Pero si en el futuro nos interesara introducir este elemento en la lista del patrimonio, ¿sería posible o no? Y yo creo que es aquí, en este debate, cuando la autenticidad, según la definición original, que está centrada en la idea europea de la autenticidad material, digamos, se ve que es necesario ampliarla, ¿no? Entonces, en la conferencia de Nara, a fin de cuentas, lo que fue es una redefinición de este concepto de autenticidad, de una autenticidad, digamos, fija, que es si el material no es original, el patrimonio no es auténtico, que es, digamos, el inicio de este concepto, a una autenticidad, digamos, más relativa, que es que si el valor del edificio es auténtico, el edificio es auténtico. Con lo cual, en el caso de Ise, por ejemplo, es el ejemplo tal vez más claro. El material, por supuesto que no es original, se ha ido cambiando, se ha cambiado 62 veces, pero el valor del edificio está ahí. El valor en la técnica, el valor inmaterial, el valor religioso, simbólico, ritual, se conserva perfectamente. Con lo cual, la conferencia de Nara, a fin de cuentas, lo que nos permite es reconocer esa autenticidad, que es evidente que está ahí, y de alguna manera reconocerla a nivel oficial. Con lo cual, si en el futuro fuera necesario inscribir el santuario de Ise, yo creo que de acuerdo con el documento de Nara, con esta nueva definición de la autenticidad, debería ser posible y no creo que nadie se opusiera a decir que el santuario de Ise tiene un valor patrimonial auténtico. Yo creo que esta es efectivamente la contribución a lo mejor más grande de Japón al pensamiento internacional. Otra pregunta, nos dice Francisco Ubiña desde Nuevo México que en qué momento del año se cortan los árboles porque le parece de suma importancia. Efectivamente, es muy importante. Si no recuerdo mal, creo que es junio. Quiero recordar que es el momento de paso de primavera a verano, pero tendría que verificarlo. Pero creo que recordar que esta ceremonia es en el paso de la primavera al verano. Y si no recuerdo mal, creo que es junio. Ok, bueno, tenemos otra cascada de felicitaciones que creo que te pasaré después por vía privada. La otra cosa que queríamos comentar es Alejandro nos permitió muy amablemente compartir su correo, así que si alguien se quiere contactar con él después puede escribirle libremente. La otra pregunta que tenemos es, ¿cómo fue tu acercamiento a esto? ¿Cómo es que se te permitió, no siendo parte como ni de los talleres, ni del... ¿Y cuál fue tu relación, digamos, de interrelación con estos grupos, digamos, como casi como un trabajo de etnografía o de antropología, al mismo tiempo que del registro arquitectónico? ¿Cómo es que pudiste generar esta cosa? ¿O solo por el hecho de ser japonés se te permitió? ¿O cómo es que se generó esto?
Pues esto ha sido, digamos, paso a paso, más bien. Y bueno, yo, como comentabas en la presentación, yo soy nacido en Japón, pero he educado prácticamente en España hasta los 25 años, cuando, digamos, volví a Japón y empecé a estudiar este tema. Bueno, mi tema de investigación, una vez regresé a Japón, fue el estudio de cómo se conserva el patrimonio en madera. Con lo cual, a través de pues, mis, digamos, tutores académicos, fui entrando en contacto con este mundo, y más en concreto, en Japón hay una asociación de arquitectos que trabajan en la conservación del patrimonio. Y trabajan en todo Japón, digamos, conservando, reparando este tipo de edificios, de acuerdo sobre todo con este segundo modelo, el modelo de Horyuji, que es el de reparación de los elementos dañados y recuperación del material original, pero que por supuesto también tienen relación con el otro mundo, el mundo de Ise. Y fue más bien a través de esta asociación como entré más en contacto con estos lugares de reparación más concretos, ¿verdad? Normalmente no es posible acceder a este tipo de información, pero digamos que yo fui entrando en este mundo poquito a poco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos quedan 2 minutos. Adriana Orozco Bernal dice que le parece fabuloso y le parece muy, muy interesante la relación entre el patrimonio intangible y el patrimonio tangible, y además esta idea que además de estar separados sea mixta, porque también importa el tipo de árbol, etcétera. Le quiere felicitar ampliamente. Bueno, yo quisiera ya cerrar, se cierra el ciclo, les agradecemos mucho a todos que hayan participado, que hayan estado siguiendo las conferencias, después van a estar accesibles bueno, además de que están en live ahorita, en Facebook y en YouTube, que es cuando generalmente tienen más visitas por el horario, etcétera. Pero bueno, queremos agradecerte otra vez, Alejandro, de verdad, te lo agradecemos mucho, estuvo interesantísimo, mucha gente decía, no sé qué preguntar porque es clarísimo, está muy impresionante, estamos como anonadados, ¿no? La otra cosa que quería comentar es que nosotros también tuvimos un acercamiento con Javier Forde digamos, de patrimonio de Nueva Zelanda, porque también nos interesaba hablar sobre la aproximación a Oceanía y el trabajo con los maoríes, pero desafortunadamente no pudimos contactar en tiempos, pero estamos esperando ver si quizá después se pueda hacer una conferencia única sobre el tema, como para volver a tener digamos, redondo los continentes y poder hablar un poco de lo que decía Alejandro, que en realidad esta periferia es el centro, es decir, este tipo de manifestaciones donde la materia es lo que menos cuenta o sea, reactualiza otras cosas. Muestra cómo tenemos que seguir trabajando en este tipo de reactualizaciones sobre concepciones teóricas de la conservación. Pero te estamos muy, muy agradecidos, Alejandro, estuvo increíble. Y bueno, pues todo el mundo puede escribirle a Alejandro o profundizar después. Y les agradecemos mucho su tiempo. Hasta luego. Muchísimas gracias a vosotros. Alejandro, aquí tenemos 2 comentarios más. Dalia Meissner te dice, tenemos muchísimo que aprender. Gloria Marta Sánchez Sánchez dice, extraordinaria ponencia, muchísimas felicidades al doctor Alejandro por compartir su experiencia. Y luego te mando todas las demás comentarios que fueron mandando por todas las vías. Te digo, el problema que tuve es que como me tuve que desconectar, tengo un relajo aquí en el orden, pero luego te los mando. También Marta Salmón dice, muy interesante las distintas formas de vivir y mostrar nuestro patrimonio, que era un poco lo que queríamos con el ciclo. Y bueno, pues aquí estamos a tus órdenes, Alejandro. Ojalá un día te pudiéramos traer a que dieras una conferencia magistral ya presencial, pero para como están las cosas económicas ahorita, nos remitiremos a estas vías, pero ojalá pronto podamos hacer algo presencial. Pues me encantaría también. Y muchas gracias a vosotros por la organización y por todas las felicitaciones y todas las preguntas. Veo que hay un interés tremendo, ¿no? Claro, es que además es como la legitimización de una serie de cosas que pasan en estos países, pero como desde esta perspectiva del primer mundo, ¿me entiendes? Porque además
nosotros siempre decimos, si hubiera sido Bolivia la que pide que le cambien las reglas, nadie les hace caso, tenía que ser Japón, ¿no? Un poco también este tipo de cosas. Pero bueno, te dejo, yo me tengo que regresar a trabajar a la capilla, pero fue un placer y muchísimas gracias por todo. Igualmente. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.